Hare Krishna, bienvenidos a todos. Bueno, entonces el día de hoy, el título de la clase o de la charla es ¿Quién se libra del sufrimiento material y encuentra la paz? Creo que una búsqueda de un estado, por muchas personas están en la búsqueda de esto, de dejar de sufrir y encontrar un poco de paz interior. Y los devotos en conciencia de Krishna también anhelan este estado. Entonces, en este verso que vamos a leer hoy, Srila Prabhupada nos va a explicar el por qué y dónde y cómo encontrar esa paz. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces el verso en sánscrito nos dice: Bhoktaram Jaya Tapasam Sarva Loka Maheshwaram Surdam Sarva Bhutanam Yatvamam Shamtim Richati. Traducción palabra por palabra. Bhoktaram, beneficiario. Jaya, de los sacrificios. Tapasam, y penitencias y austeridades. Sarvaloka, de todos los planetas y los semidioses que están en ellos. Maha Ishvaram, el Señor Supremo. Surdam, el benefactor. Sarva, de todas. Bhutanam, las entidades vivientes. Yatva, conociendo así. Mam, a mí, el Señor Krishna. Shamtim, alivio de los tormentos materiales. Richati, uno encuentra. Traducción. Una persona que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes, se libra de los tormentos de los sufrimientos materiales y encuentra la paz. Significado dado por su divina gracia, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Todas las almas condicionadas que están en las garras de la energía ilusoria ansían encontrar la paz en el mundo material, pero ellas no conocen la fórmula de la paz, la cual se explica en esta parte del Bhagavad Gita. La fórmula de para la paz es simplemente esta. El Señor Krishna es el beneficiario de todas las actividades humanas. Los hombres deben ofrecerle todo al servicio trascendental del Señor, porque Él es el propietario de todos los planetas y de sus respectivos semidioses. Nadie es más grande que Él. Él es más grande que los semidioses más grandes de todos, es decir, el Señor Shiva y el Señor Brahma. En los Vedas, Shvetashvatara Upanishad 6.7, se describe al Señor Supremo como Tam Ishvaranam Paramam Maheshwaram. Las entidades vivientes bajo el hechizo de la ilusión están tratando de ser amas de todo lo que ven, pero en realidad están dominadas por la energía material del Señor. El Señor es el amo de la naturaleza material y las almas condicionadas se hallan bajo las estrictas reglas de la naturaleza material. A menos que uno entienda estos hechos claros, no es posible encontrar la paz en el mundo, ni individual ni colectivamente. Este es el sentir en el estado de conciencia de Krishna. El Señor Krishna es el predominador supremo y todas las entidades vivientes, incluso los grandes semidioses, son sus subordinados. Uno puede encontrar la paz perfecta solo si se tiene completa conciencia de Krishna.
Este capítulo quinto es una explicación práctica del proceso de conciencia de Krishna, generalmente conocido como Karma Yoga. Aquí se contesta la pregunta producto de la especulación mental acerca de cómo el Karma Yoga puede brindar la liberación. Trabajar con conciencia de Krishna es trabajar con pleno conocimiento de que el Señor es el predominador. Ese trabajo no es diferente del conocimiento trascendental. El proceso directo de conciencia de Krishna es el Bhakti Yoga, y el Jnana Yoga es un sendero que conduce al Bhakti Yoga. Conciencia de Krishna significa trabajar con pleno conocimiento de la relación que uno tiene con el Absoluto Supremo, y la perfección de ese estado de conciencia es el pleno conocimiento acerca de Krishna o la Suprema Personalidad de Dios. El alma pura, en su carácter de parte integral fragmentaria de Dios, es la sirvienta eterna de Dios. Ella se pone en contacto con Maya, la ilusión, debido al deseo de enseñorearse de Maya, y esa es la causa de sus muchos sufrimientos. Mientras ella está en contacto con la materia, tiene que trabajar en función de las necesidades materiales. Sin embargo, el proceso de conciencia de Krishna lo lleva a uno a la vida espiritual, incluso mientras uno se encuentra dentro de la jurisdicción de la materia, ya que es un despertar de la existencia espiritual mediante la práctica en el mundo material. Cuanto más uno está adelantado, más está liberado de las garras de la materia. El Señor no es parcial para con nadie. Todo depende de la ejecución práctica de los deberes de uno en el proceso de conciencia de Krishna, lo cual lo ayuda a uno a controlar los sentidos en todos los aspectos y a conquistar la influencia del deseo y la ira. Y aquel que se mantiene firme en el estado de conciencia de Krishna, controlando las pasiones antedichas, permanece de hecho en la etapa trascendental o Brahma Nirvana. El misticismo yoga de 8 fases se practica automáticamente en el proceso de conciencia de Krishna, porque en este se cumple el propósito supremo. En la práctica del yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi hay un proceso gradual de elevación. Pero ello únicamente sirve de antesala a la perfección del servicio devocional, que es lo único que le puede conferir la paz al ser humano. La perfección del servicio devocional es la máxima perfección de la vida. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 5 del Srimad Bhagavad Gita titulado Karma Yoga o la acción con conciencia de Krishna. Entonces, pidiendo el permiso a nuestros maestros espirituales predecesores y sus bendiciones, Srila Prabhupada, fundador Acharya de la ISKCON, y maestro espiritual, Namo Mishra. Y de los devotos. Entonces podemos ver en la traducción que nos dice: una persona que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como el beneficiario último. Entonces, los devotos que practicamos conciencia de Krishna, siempre no escuchamos o tenemos este conocimiento de que todo se debe hacer para la satisfacción de Krishna, ¿no? Entonces aquí Krishna nos está diciendo: yo soy el beneficiario de esas actividades, el beneficiario último, no el último beneficiario, no el beneficiario último. Es decir, yo soy la meta de ese sacrificio o de esa actividad. Pero más adelante en la traducción también nos dice: y soy el benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes. No es que Krishna solo obtiene algo de nuestra actividad y actúa de una forma mezquina, como puede actuar una entidad viviente condicionada. No. El Señor se alegra de la actividad que está haciendo esa entidad viviente para satisfacerlo, y el Señor así le da también su beneficio. Y sobre todo dice: yo soy el benqueriente, ¿no? Siempre debemos recordar que Krishna es un Padre amoroso,
siempre está mirando ahí por el bienestar de la entidad viviente, por su hijo. Solo por saber esto, nos dice que nos podemos librar de los tormentos, de los sufrimientos y encontrar la paz, ¿no? Entonces vamos a intentar entender por qué. En el Bhagavad Gita, en el verso 5.3, nos dice, en el significado, la renunciación es completa cuando se hace con el conocimiento de que todo lo que existe le pertenece al Señor y que nadie debe considerarse propietario de nada. Uno debe entender que, en efecto, nada le pertenece a nadie. ¿Qué posibilidad hay entonces de renunciar? Aquel que sabe que todo es propiedad de Krishna siempre está situado en el plano de la renunciación. Como todo le pertenece a Krishna, todo debe emplearse en el servicio de Krishna. Esto es muy importante porque puede ser que los practicantes o las personas que entran en contacto con conciencia de Krishna, al escuchar el conocimiento, dicen, bueno, entonces tengo que renunciar a todo lo que tengo. Y esto es falso. Porque si, como nos dice Srila Prabhupada, si nada le pertenece, ¿a qué está renunciando? Si nada, nunca, nada fue suyo, ¿a qué está renunciando? Lo que en realidad tiene que practicar es el desapego, desapegarse de esa cosa que no le pertenece, ¿no? Entonces esto es muy importante. Cuando nosotros entramos en contacto con conciencia de Krishna, debemos entender que el estado condicionado se debe a, como nos dice Srila Prabhupada, que queremos ser los amos o enseñorearnos de las cosas del mundo material. Y esas cosas tienen un dueño o un propietario, que es Krishna. Entonces ahí está el problema de nosotros actuar de esa manera. Y nos dice que todo debe utilizarse hacia el servicio de Krishna. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a él. Son diferentes energías de Krishna que toman forma para que la entidad viviente ocupe esas formas en satisfacer a el origen o la causa de todas esas formas. Si uno quiere verdaderamente entender a Dios, es muy fácil de entender. Un verso del Isopanishad, otro libro que leemos. Todo lo animado o inanimado que hay en el universo está controlado y es propiedad del Señor. Por lo tanto, uno debe aceptar solo aquellas cosas necesarias para sí mismo, que le han sido asignadas como cuota, y no debe aceptar otras cosas sabiendo bien a quién pertenecen. Como el Señor es Param, es decir, totalmente perfecto, no hay posibilidad de que se vea sometido a las leyes de la naturaleza material que Él controla. La propiedad del Señor sobre todo lo que hay en el universo se confirma en el Bhagavad Gita, donde se habla de para y apara prakriti. O sea, para y apara significa la energía inferior y superior, o la energía material y la energía espiritual. Ambas prakritis o energías son emanaciones del Señor, y en última instancia, Él es el controlador de todo lo que existe, por lo tanto, todo es propiedad del Ser Supremo. Por lo tanto, uno debe ser lo suficientemente inteligente para saber que, excepto el Señor, nadie es propietario de nada. Uno debe aceptar solo aquellas cosas que el Señor ha apartado como su cuota. Tal es el arreglo del Señor. Por lo tanto, debemos estar satisfechos con aquellas cosas que Él ha apartado bondadosamente para nosotros, y siempre debemos considerar a quién pertenecen realmente las cosas que poseemos. Esto es muy importante porque debemos entender que cada uno de nosotros, debido a nuestro karma pasado, tenemos una cuota determinada de felicidad como de sufrimiento, y también de posesiones de cosas. Entonces, aquí nos dice, uno debe estar satisfecho por lo que el Señor le está otorgando, ¿no? Porque en el estado condicionado en el que estamos, pensamos que yo me merezco más de lo que tengo. ¿Por qué no podemos pensar me merezco menos de lo que tengo?
Y el Señor aún así es tan bondadoso que me da más de lo que yo debo obtener. En verdad, no existe ni más ni menos, porque en Conciencia de Krishna nos enseña que cada uno tiene lo que merece. No existe otra cosa. Entonces, ¿por qué anhelamos o por qué corremos atrás de obtener cosas solo materiales? Como si esas cosas materiales nos dan un prestigio, o nos darían una felicidad, o nos darían una cierta posición social, económica, o etc. Si nosotros queremos obtener más de lo que nos pertenece, o sea, lo que merecemos, estamos tomando la propiedad de otro, y ese otro es Krishna. Entonces, esto es un problema del estado condicionado que tenemos. Por eso se repite tanto esto de la entidad viviente quiere enseñorearse de las cosas del mundo material y esto crea un problema. Uno debe estar satisfecho con cualquier privilegio que le sea otorgado por la misericordia del Señor. Si no reconocen la propiedad de la suprema personalidad de Dios, les roban toda la propiedad que afirman que les pertenece. En consecuencia, estarán expuestos al castigo de las leyes de la naturaleza. Así pues, para salvarse y traer paz deben seguir las instrucciones de este verso. La raíz del pecado es la desobediencia deliberada a las leyes de la naturaleza, al ignorar la propiedad del Señor. Desobedecer las leyes de la naturaleza o la orden del Señor trae ruina al ser humano. Entonces aquí se nos está dando conocimiento, ¿no? Las cosas pertenecen a Krishna. Entonces, quien desobedece deliberadamente, o sea, quien está obteniendo conocimiento pero aún así actúa caprichosamente, eso crea la raíz del pecado, ¿no? Diferente cuando uno hace una actividad y está en ignorancia, aún así también obtiene pecado por la actividad que está haciendo, pero aquel que tiene aún conocimiento y sigue actuando, es peor. Sigue actuando de manera caprichosa porque sabe que eso no le pertenece, sabe que no debe actuar de esa manera. Y dice que va a tener un castigo de las leyes de la naturaleza, el karma. ¿No? Ya hemos visto algunas de las leyes de cómo funciona la naturaleza material. El Señor, debemos recordar que es el testigo de todo. Todo lo sabe, todo lo ve. Desafortunadamente estamos pensando yo soy el propietario. En realidad, nadie sabe quién es el verdadero propietario. La tierra está ahí y es propiedad de Dios, pero estamos pensando únicamente yo soy el propietario, esto me pertenece, aquello me pertenece. Todo pertenece a Dios. Y nosotros estamos tomando la propiedad de Dios y volviéndonos ladrones. Y un ladrón nunca puede ser pacífico. ¿Puede una persona cuyo negocio es robar ser pacífica? Estena Eva Sauchate. Aquel que piensa que el mundo me pertenece a mí, a mi nación, a mi familia, a mi comunidad, es un ladrón. Cualquier cosa en este mundo material, todo pertenece al Señor Supremo. ¿Quién puede negarlo? Esto es muy importante, ¿no? Nos dice, nosotros también podemos juzgar a una persona en el estado condicionado del mundo material, es un ladrón, hay que castigarlo, pónganlo preso, etc. Bueno, Krishna nos está diciendo usted, en cuanto a esa manera de actuar, también está siendo un ladrón. Entonces, ¿debemos castigarlo? Krishna, ¿no? ¿O no? ¿Ustedes qué piensan? Si el Señor nos está diciendo que hay una cuota que nos pertenece y sin embargo nosotros actuamos para obtener la propiedad de otro y somos un ladrón, ¿merecemos un castigo? En la Brahma Samhita dice, Krishna, quien se conoce como Govinda, es el Dios Supremo, tiene un cuerpo espiritual eterno y bienaventurado, es el origen de todo, no tiene otro origen y es la causa principal de todas las causas.
Karana significa causa y sarva significa todo. Hay causa y efecto. Cuando se llega a la causa suprema, que es Krishna. Entonces debemos entender, como nos decía aquí más arriba, que leímos, nos decía que todo pertenece a Krishna porque Él es la causa original. Sarva Karana Karanam. Sarva toda Karana, causa Karanam de todas las causas, ¿no? Él es la causa y el efecto de todo lo que existe. Así que todo es dado por Krishna y ustedes están negando a Krishna. ¿Qué tontos son? Simplemente vean. Esto es conciencia de Krishna. Simplemente acepten que todo es dado por Krishna y que nosotros lo estamos utilizando. Solo cuando Krishna se lo quita, entonces se vuelven hacia él. Sí, por favor, sálvanos. Krishna quiere eso, que aceptes que todas las facilidades las doy yo. Eso es todo, ¿no? Debemos reflexionar cuando estamos en nuestro estado condicionado y tenemos algo material y no es quitado. Por favor, Dios, dame esto, dame aquello, dame lo otro. Y otro punto muy importante es que nosotros debemos entender que todo lo que estamos obteniendo por misericordia de Krishna solo es para que lo usemos y luego lo devolvamos a quien le pertenece. Entonces, todo lo que se nos da, inclusive este cuerpo material que se nos ha dado, es para que nosotros lo usemos en el servicio de Krishna, no para nuestra complacencia separada de la Suprema Personalidad de Dios. En ningún momento conciencia de Krishna no nos dice de no tener cosas materiales porque estamos dentro del mundo material y si nosotros necesitamos algo del mundo material para que nosotros estemos más cómodos para nuestra vida, a nadie se le niega esto. Solo lo que se hace énfasis es solo creer que la vida es esto, solo tener cosas materiales, solo correr todo el tiempo detrás de eso. Y por obtener esas cosas nos condicionamos porque actuamos de maneras pecaminosas. Hay personas que por obtener algo material no piensan lo que hacen. Lo único importante es obtener esa cosa material. Ese es el problema. Ese es el problema, que es una cadena en la que entramos, que después no podemos parar en ese estado condicionado. Porque obtenemos eso y lo queremos y lo deseamos y queremos otra cosa y continúa y continúa y continúa. El problema es que muchas veces eso es solo para que la otra persona vea lo que tengo. Mire, Prabhu Hari tiene tal cosa material. Ay, no, bueno, yo no sé cómo lo obtuvo. Seguramente de algunas maneras no muy buenas, porque no sabemos qué hace de su vida, no sabemos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso despierta envidias en otros seres, competencia, comparación, muchas cosas. Entonces vemos que el mundo material se trata de todo esto. Hay personas que materialmente tienen muchas cosas y otros no. Y esto crea conflictos. Pero ninguno se para a pensar que cada uno materialmente obtiene porque lo merece. Porque le es dado por Krishna. Porque tiene buen karma económicamente. Luego, lo que haga uso de esas cosas es diferente. En el verso 5.10 dice: aquel que sabe perfectamente bien que todo pertenece a Krishna, que es el propietario de todo y que por ende todo está dedicado al servicio del Señor, naturalmente no tiene nada que ver con los resultados de sus actividades, ya sean virtuosas o pecaminosas. Incluso el cuerpo material de uno, que es un regalo que el Señor ha dado para llevar a cabo un determinado tipo de acción, puede ocuparse en el proceso de conciencia de Krishna. La conclusión de esto es que una persona sin conciencia de Krishna actúa sobre la base del concepto del cuerpo y los sentidos materiales. Pero una persona con conciencia de Krishna actúa sobre la base del conocimiento de que el cuerpo es propiedad de Krishna y por consiguiente se debe ocupar en el servicio de Krishna. Entonces, en el verso anterior
del que leímos en el 27-28, en el significado nos dice algo muy interesante Srila Prabhupada. Cuando uno está dedicado al proceso de conciencia de Krishna, puede entender de inmediato la identidad espiritual que tiene, o sea que es un alma. Y luego puede entender al Señor Supremo por medio del servicio devocional. Cuando uno está bien situado en el servicio devocional, llega a la posición trascendental con la capacidad de sentir la presencia del Señor en la esfera de la actividad que uno realiza. Esa posición específica se denomina liberación en el Supremo. Ahí podemos tener una respuesta de por qué siempre se nos pide hacer actividades trascendentales o actividades dedicadas al Krishna, al Señor Supremo, ¿no? Porque todas las actividades que hagamos, que no las hagamos por Krishna, tienen que ver con un concepto corporal de la vida o de un ego falso. Solo el servicio devocional es una actividad hecha por el alma, que en su esencia es pura. Entonces, esa actividad de conciencia de Krishna es la única actividad que nosotros no estamos o intentamos no hacer en el ego falso, viendo que el beneficiario último es Krishna, que no importa si nosotros obtenemos o no un resultado de esa actividad, nosotros debemos hacer solo para complacer a esa persona. Es muy difícil porque nosotros estamos en un concepto corporal del ego falso que todo lo que hacemos es para complacernos. Y utilizamos las cosas y los otros seres para que nos complazcan, ¿no? Este es un estado condicionado de la entidad viviente. Cuando una persona ve a otra entidad viviente, muchas veces piensan, ¿qué puedo obtener de ese ser? No, ¿qué puedo darle? No, ¿qué le voy a sacar? Para mi beneficio, para mi placer. Puede ser intelectual, puede ser físico, puede ser mental, cualquier tipo de placer. En cuanto a la paz, nos dice, la concepción de conciencia de Krishna o conciencia de Krishna es Sama Sarveshu Bhuteshu. Aquel que se encuentra en el plano trascendental tiene la misma disposición para con todas las entidades vivientes. Entonces puede ver todo o a cada entidad viviente en el mismo estado. La gente está tratando de llegar a ese plano de unidad, pero eso solo es posible cuando se llega al plano espiritual o al plano de conciencia de Krishna. En el plano material no es posible. Todo el mundo anhela la alegría. ¿Cómo se puede alcanzar esa alegría? Entonces, solamente aquel que está practicando un camino espiritual y está obteniendo información, conocimiento y está intentando realizar el hecho de que es un alma espiritual y no un cuerpo, puede empezar a practicar y entender que todos son almas espirituales. Todos están en diferentes estados condicionados, diferentes, más profundo, menos profundo su condicionamiento. Pero todos son hijos de un ser supremo, que es Krishna. Entonces deja de ver al otro ser como un cuerpo y todos esos condicionamientos y todas esas características que hacen que envidiemos, luchemos, compitamos, etcétera, con el otro ser. Porque yo no me tengo que retener ni mejor ni peor que nadie. Es esto el estado condicionado en el que estoy. Mi lucha interna es compararme con los otros. Él está mejor, ella está peor, yo soy mejor, yo soy peor, etc. No, yo soy solo una alma espiritual en un estado condicionado. Ah, bueno, pero si quiero pensar que soy más caído, menos condicionado, también lo puedo pensar. Si también quiero seguir con ese juego de compararme con otros, también puedo continuar, inclusive en un estado así de práctica espiritual. Porque sucede, porque todavía no he purificado mi corazón, entonces la dinámica de mi pensar y mi actuar sigue igual. Aquel devoto no está tan condicionado como yo, aquella persona sí está más condicionada, etcétera, etcétera. Pero no lo veo, es un alma espiritual y yo también. No me cuesta todavía realizar ese conocimiento. El primer impulso que llega a mi mente es corporal. Yo me hago una idea de la persona corporalmente, no como alma.
La ocupación suprema, el Dharma, para toda la humanidad es aquella mediante la cual los hombres pueden alcanzar el servicio devocional amoroso al Señor trascendente. Ese servicio devocional debe ser inmotivado e ininterrumpido para satisfacer completamente al ser. Atma significa ser, tu ser, el alma. Todos nosotros anhelamos la paz y esa tranquilidad, pero ¿cómo es posible? El Bhagavata dice, Yayatma suprasidati. Suprasidati significa estar completamente satisfecho. ¿Cómo es posible? Ahora bien, Savai Punsam para Dharma. Ese es el deber ocupacional de primera clase, mediante el cual desarrollas tu amor por Dios. ¿Y por qué debemos tratar de aumentar nuestro amor por Dios? Ahaituki apratijata yayatma supradisati. Ahaituki, sin ninguna causa. Debemos amar a Dios sin ninguna causa. Entonces, este supradisati, esto estar satisfecho, es muy importante porque muchas de las cosas que nos movilizan en el mundo material es por la no satisfacción. Todo el tiempo estamos buscando ese anhelado sentimiento de sentirnos satisfechos, ¿no? Pero como estamos actuando desde un estado condicionado, desde el cuerpo, solo intentamos obtener cosas a través de un cuerpo y nunca vamos a satisfacer ese cuerpo, porque nos explica que los sentidos son así insatisfechos, todo el tiempo quieren más. Y nosotros, que somos almas espirituales dentro de ese cuerpo material, estamos observando que hacemos cosas a través del cuerpo, pero ¿y yo como alma, qué me pasa? ¿Cómo obtengo algo para que yo esté feliz, para que esté bien, para que esté satisfecha? Bueno, actividades en conciencia de Krishna, actividades para Dios, ¿no? Por eso, cuando nosotros entramos en conciencia de Krishna y nos explican las cosas que tenemos que hacer, luego que nosotros empezamos a transitar este proceso, encontramos los argumentos de por qué hacemos esas cosas. Si no se nos dice, haga servicio devocional, no es infundado, no es un por qué se le ocurre a esta práctica espiritual decir esa cosa, no, porque nos está diciendo que es la única actividad que hace el alma y la única actividad que va a hacer que nosotros estemos en paz, felices, satisfechos. Pero sobre todo aquí nos dice algo muy interesante, nos dice por qué nosotros desarrollar amor por Dios, ¿no? Y nos dice hacerlo sin causa, porque sí, porque es su deber, es su dharma. Usted existe y fue creado para esto. No hay otra cosa. No hay por qué yo tengo que hacer esto y voy a ver lo que voy a obtener de esto. No. Los materialistas, ¿qué paz pueden traer? No está en su naturaleza. Y Dios nos está diciendo el programa para la paz. Krishna, yo soy el que disfruta. Así que en realidad Dios es el único que disfruta. ¿Quién ha creado todas estas cosas? Yo no lo he creado, entonces, ¿cómo puedo afirmar que esto es mío? ¿Por qué afirmo que es mío? Así que si esto es ignorancia, estoy reclamando la propiedad de otros como mía. ¿Quién será el que disfrute? ¿Él o yo? Entonces, ¿por qué estamos tratando de disfrutar? Ah, porque él es solo un ser humano. Muchas personas piensan que Dios o Krishna es la suprema personalidad de Dios. Es un ser ordinario, en el mejor de los casos. Muchas personas, Dios no existe, Dios está muerto, Dios, etc. Ateos. Aquel que más o menos está intentando entrar nuevamente en la frecuencia de la relación con Krishna, también, bueno, es una energía superior, es algo, una montaña, el agua, el cielo, etc. Los devotos que practican Bhakti Yoga, no, buscan una relación personal con Krishna. Y para tener esta relación personal deben entender que Krishna
es el propietario de todo. Esto debe ser muy importante en la vida de un devoto. Debe entender que todo lo que me es dado, mi casita, el lugar donde yo vivo, lo que yo trabajo, lo que obtengo, es todo misericordia de Krishna. Es todo misericordia, ¿no? Como dije antes, tenemos la tendencia a pensar que yo merezco más. Podríamos practicar yo merezco un poquito menos. Entonces, con lo poco que obtenemos, podemos estar satisfechos. Disfrutador. El Señor dice, yo soy el disfrutador. Todo lo que se hace aquí es para mí, que soy el disfrutador. Yo soy el propietario. Por lo tanto, boga significa disfrute. El verdadero disfrutador es el Señor Supremo. Nosotros somos disfrutados, no somos disfrutadores. ¿Y por qué el Señor se vuelve muchos? Se vuelve muchos para disfrutar, porque sin volverse muchos, nadie puede disfrutar. Así que el disfrute significa variedad. Sin variedad, sin muchas cosas, no hay posibilidad del disfrute. Así pues, Dios se hizo múltiple para su disfrute. Conclusión. Así pues, el Bhagavad Gita señala que cuando uno ve a todo el mundo con la misma visión como parte integral del Señor Supremo, comienza verdaderamente su vida devocional. Este movimiento de conciencia de Krishna de una manera autoritativa está tratando de hacer que todo el mundo entienda qué es y cuál es el objetivo de la vida. Este proceso de purificación del corazón se logra muy fácilmente. Uno simplemente tiene que cantar este mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dios es el propietario supremo y todos nosotros somos sus hijos o servidores. Por lo tanto, ocupémonos en el servicio del Señor como se recomienda en el Bhagavad Gita. Tan pronto como entendamos que Dios es el propietario de todo, todos los problemas del mundo se resolverán de inmediato. Eso puede que tome bastante tiempo. Nos espera que todo el mundo entienda esta elevada filosofía. Pero si la gente inteligente de cada país trata de entenderla, eso será suficiente. Entonces, si alguien quiere agregar algo, preguntar algo, aportar algo, son todos bienvenidos. Gracias. Todo es muy lindo, muy profundo. No tan simple. No tan simple de llevar a la práctica. En lo personal, lo que siento en este tiempo es que trato de llevar a hermanos que se me cruzan, que conozco o no conozco, a una relación con Dios. Pongo mucho a ese puente, ¿no? Para moverlo un poco del materialismo que nos ofrecen así abiertamente en todos lados y que es tan tentador y tan tramposo. Y me da mucha paz cuando puedo establecer ese vínculo con un hermano y hablarle de Dios. Esto puede ser pequeño en relación a todo lo que pudiera llegar a ser yo como alma, pero es un escalón que para mí es importante en este tiempo. Y quería saber una palabra que de todas las cualidades que dicen de Krishna, en un momento me llamó la atención la palabra, él es el predominador, que no sé qué me quiere decir con esa palabra. Gracias. Hare Krishna, Madre. Bueno, primero, entonces, felicitaciones, bendiciones, y usted, con quien se encuentre, quiere hablar de Dios y siente en su corazón este deseo, eso es
algo muy hermoso para usted y para la persona que está interactuando con usted. Entonces, seguramente sí, todo el conocimiento que se nos es dado es muy profundo y muy difícil a veces de poner en práctica todo el tiempo y todos los días, pero Conciencia de Krishna nos da el ideal del conocimiento para que nosotros tengamos una idea de cómo actuar. Y de a poquito, así poder ir así actuando de mejor manera. O sea, que ese conocimiento esté en nuestra memoria, que nosotros sepamos cómo se debe actuar, aunque por el momento no podamos, porque estamos en un estado condicionado. Pero sí tener eso, en verdad yo debería actuar de tal manera, pero bueno, esta vez también actué de un estado condicionado, pero no importa, la próxima lo voy a intentar. Yo sé que eso tiene que cambiar en mí. Entonces, el practicante de conciencia de Krishna en ese momento ora a Krishna para que lo ayude, porque sabe que por su propio esfuerzo no lo va a conseguir. Solo por misericordia de Krishna. Por favor, Señor, ayúdeme. Si usted quiere, yo puedo superar este obstáculo. En cuanto a lo que usted preguntaba de predominador, porque Krishna es el Ser Supremo. Y nosotros, como leímos, somos así, partecitas integrales de Krishna. Él se expande en todos nosotros, aunque nosotros no somos Dios. Nosotros somos parte integrales de Dios que tenemos sus mismas cualidades. No pertenecemos a Dios, pero nunca somos ni seremos Dios. Entonces, se dice predominador porque nosotros somos parte para que Él disfrute. Entonces, si pensamos en un ejemplo, existe un animal que es el que predomina en la selva y otros animales son para su disfrute, son para que Él los ataque, los mate, etc. No es este el caso en que Krishna actúa de esta manera, sino que nosotros debemos entender que nosotros existimos para darle placer a Él. Y esto es muy difícil entender para nosotros que estamos en el estado condicionado, porque significa disfrutar que Él se está aprovechando de nosotros. No es ese el sentido. No es ese sentido material. ¿Por qué debemos pensar que Krishna es un ser condicionado como nosotros? No, esa es nuestra mente material. Ahí nos damos cuenta que estamos condicionados. No, Él nos está explicando que Él es el disfrutador supremo porque es nuestro creador, porque es nuestro papá. Si nosotros seríamos hijos amorosos, haríamos cosas para satisfacer a nuestro papá. Naturalmente, sin pensarlo, nos nacería en el corazón hacerlo. Y Krishna nos explica que por este hecho nosotros estaremos felices y satisfechos, porque ese es nuestro deber. Claro que ponerlo en práctica a las personas que están condicionadas en este mundo material, acostumbradas a hacer todo para sí mismo, para su propio disfrute, etc., es muy difícil pensarlo. Pero por eso Conciencia de Krishna es una ciencia espiritual. Se debe practicar, es un proceso y uno poco a poco va a ir entendiendo. Así, gracias a otros practicantes, a nuestros maestros espirituales que nos ayudan a entender este conocimiento tan profundo. Y una duda que tengo, eso que no sé si se llaman pasos del yoga, son 8 los que mencionó, ¿esos estarían dentro del Bhakti Yoga? Porque yo en verdad practico yoga, yo sé que se va a interpretar como un yoga que va al cuerpo, a lo físico, y yo la verdad es que lo hago con otra conciencia, pero es un yoga físico. Sí. Pero cuando hablan del Bhakti Yoga, es un yoga que tiene que ver con lo devocional, supongo, y esos pasos que mencionó, ¿son pasos de ese Bhakti Yoga? ¿Esos 8? Son pasos previos. Para llegar al Bhakti Yoga. Sí, se explica que el punto final de la práctica del yoga, que recordemos que yoga es unión, ¿no? Entonces, mi maestro espiritual nos explica, ¿unión de qué con qué? ¿O unión de quién con quién? Entonces, yo antes de conocer los devotos, practicaba Hatha Yoga. Entonces, Hatha Yoga me ayudaba en el aspecto físico, inclusive a
tranquilizar mis sentidos, encontrar una tranquilidad en mi mente, pero a la hora del yoga en sí, como tenía un nombre, nosotros cuando teníamos que meditar, no tenía el objeto en que meditar. Entonces nos explican aquí en Conciencia de Krishna que si usted no tiene ese objeto de meditación, su mente no va a dejar de producir pensamientos. Entonces, cada 10 segundos su mente está focalizando algo y un pensamiento está cambiando constantemente. El Bhakti Yoga, lo que intentamos nosotros es que en ese momento focalizar en Krishna. Aunque nuestra mente va a crear pensamiento y se va a ir, traerla siempre a Krishna, porque tenemos un objeto para meditar. ¿Sí? Sí, yo lo que hago en esos instantes de meditación es como genero un canal de luz desde mi corazón hacia allá arriba y bueno, y siempre pido eso, ¿no? Que baje lo que tenga que bajar y que me purifique. Bueno, ese aspecto que usted hace en su corazón es un aspecto de Krishna que se llama Paramatma. Entonces Paramatma es quien actúa en su corazón, en mi corazón y en el corazón de cada entidad viviente. Entonces cuando piense en ese ser, piense en Krishna Paramatma. Y estoy contenta porque en esas clases, al principio y al final, escucho el Hare Krishna. Un minutito, entonces yo le pregunté a los profesores por qué lo usaban y en qué tiempo, y qué sé yo, y bueno, ellos han viajado muchas veces al Himalaya y no sé cuáles son los maestros que siguen, maestros en esta encarnación, pero me dijeron que a ese, ¿cómo es que el nombre Hatha Mantra? ¿Cómo es el nombre que ustedes dicen cuando hacen el Hare Krishna? Maha Mantra. Maha Mantra. Como grande. Maha Mantra. Como grande, Maha, sí. Y entonces me contaron, y la verdad que, bueno, me gustó, dice, todo el tiempo, cuando no están los aprendices de yoga, todo el tiempo, durante todo el día, lo dejamos colocado, a los fines de que se purifique el espacio. Así que, bueno, dice, me pareció lindo. Muchas gracias, Susana. Gracias por tus comentarios. Bueno, ahí levantó la mano Doris. Bienvenida, Doris. Sí, Hare Krishna, gracias. La verdad que un tema muy amplio. Wow. Pero lo que me vino a la reflexión es a nivel material, que es lo más próximo a mi persona, que yo tengo un padre, una madre que son propietarios de la casa a nivel material. Y siempre he dicho, esta es tu casa, me han dicho a mí. Yo le he dicho, no, es la casa de mi papá y de mi mamá. O sea, ese respeto también a la propiedad material, y ya uno va aprendiendo. Algunos se creen que son dueños de la casa de los padres antes de que ellos, digamos, lo distribuyan, o bueno, o llegue el momento de la herencia, en fin. Decir que a lo largo de mi vida, quería comentarles, es que he tenido muchas situaciones conflictivas, que ahora la veo en mi tía, que tiene 92 años, que ella las conserva como un apego muy a cosas pequeñas. Yo tenía ese problema, pero en la escuela había perdido una latita y la profesora dice, vamos a buscar la latita de Doris. Y bueno, y yo digo, pero nunca más lo volví a hacer porque me dio vergüenza, porque todo el mundo buscaba una latita que no valía nada. Y era un apego que yo tenía, que realmente es algo que yo, ante tanta atención de una profesora, de los alumnos que buscaban, yo me desapegué, porque ahora noto que mi tía conserva esos apegos, que son realmente 92 años, apegarse a cosas tan pequeñas, y después tenía una manía de llevarme cosas ajenas también.
y pequeñas. Yo decía, es una piedrita que vi en una casa y me la llevé, porque tengo ese apego, ese deseo de tener eso que no tengo. Un caracolito que nunca lo había visto, y porque aquí en Bolivia no tenemos mar, pero para mí era como un tesoro. Pero sacar algo que no es de una persona a nivel material, yo no sabía que era un robo eso. Entonces, cuando entré a una religión, me dijeron, Doris, estás robando. Tienes que hacer un compromiso de no sacar cosas ajenas. Y si las sacaste, devolvelas. Entonces, ¿qué hice? Devolví. Uy, le digo, devolverlo sin que te vean. Como era algo pequeño, yo iba y lo volví a poner en su lugar. Así que me fui desapegando también de cosas así pequeñas. Y me sentía en paz. Realmente no sacar, pero sigo teniendo esa manía de querer agarrar algo ajeno. Lo sigo teniendo, lamentablemente, y digo que Krishna me ayude, como usted dijo, a que no haga eso, ¿no? Que parece tan pequeño, pero que a uno le va a traer algún karma. Bueno, gracias, Prabhu Hari, Hare Krishna. Haribol, madre, gracias. Entonces, ahí como usted contaba de su tía, Conciencia de Krishna nos está enseñando eso, ¿no? Como, porque todo esto sabemos que es para el momento final. Entonces nos está ayudando a que nosotros, nuestro último pensamiento no sea, ay, mi casita, ¿a quién le va a quedar? Mi cosita, ¿quién la va a agarrar? Mi no sé qué, ¿entiende? Entonces nos están entrenando, madre, para que nosotros lleguemos lo más desapegado posible de las cosas. O en vez de llegar apegado a 100 cosas, que llegamos con 5 o 4, o lo mínimo posible que atraiga nuestro pensamiento que no sea Krishna. Para eso nos están ayudando, porque saben que en nuestro estado condicionado hasta el último momento nos vamos a estar preocupando porque queremos controlar a quién le va a quedar, qué van a hacer con lo mío, porque todavía creo que es mío, porque todavía quiero controlar ese momento. Entonces Conciencia de Krishna nos está enseñando, no, pero eso a usted no le pertenece, inténtelo practicar porque no es que de un día a otro lo va a lograr. Entonces, con mucha paciencia con uno mismo, agradecer a Conciencia de Krishna. Ah, qué bueno, me están dando esta posibilidad para que yo practique. Gracias Doris, gracias Prabhu. Justo leía ahí en los mensajes de la llamada que Padmavati puso ya, y que nuestra meta sea pegarnos a Krishna, ojalá que pueda en esta vida. Yo pensé justamente lo mismo, que bueno, que nuestro esfuerzo es todos los días apegarnos un poquito más a Krishna. Y bueno, y tenemos el proceso de conciencia de Krishna, por eso es como dijo el Prabhu, que es científico, que tenemos este proceso y que tenemos pasos a seguir para que todos los días podamos de alguna manera, con nuestros actos, poner todos nuestros sentidos al servicio de Cristo y apegarnos de a poquito, un poquito cada día más, y bueno, y así el proceso va a ir surtiendo su efecto, ¿no? Cada uno con sus tiempos, como él decía, ¿no? Teniéndonos paciencia, porque tenemos que ser primero compasivos con nosotros para poder tener ciertas cualidades. Tenemos que ser muy compasivos con nosotros mismos y poder desarrollar cualidades. Entonces, bueno, lo más importante es tener el deseo, como escuchaba Susana que decía, yo tengo ese deseo cuando una persona, ¿no? Hablarle de Dios, bueno, eso es un deseo enorme que muy pocas personas tienen, de querer llevarle a Dios a otras personas, ese tesoro tan grande que tenemos. Así que bueno, gracias a todos por sus aportes. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, entonces, todo esto es importante porque buscamos esa anhelada paz, ¿no? Entonces, aquí nos están dando la fórmula de la paz. Entonces, como decía antes, tal vez hoy
no tenga paz interior en mi vida o en mi interior, la semana que viene tampoco, el mes que viene tampoco, pero yo sé cuál es la fórmula de la paz. ¿Por qué? Conciencia de Krishna es tan misericordiosa y amorosa que me está dando la solución a mis problemas. Entonces, yo o no quiero practicar y buscar obtener esta fórmula. No quiero llegar a esa paz tan anhelada, ¿no? Entonces, le voy a leer una reflexión final de Srila Prabhupada. Por consiguiente, invitamos a los hombres más inteligentes del mundo a que entiendan esta filosofía de conciencia de Krishna y que traten de distribuirla por todas partes del mundo. Ustedes están tratando de desarrollarse, así que, por favor, desarróllense espiritualmente, pues desarrollo espiritual es desarrollo firme. Las civilizaciones construidas con la conciencia de la complacencia de los sentidos no pueden perdurar. Traten de entender esto desde el verdadero punto de vista de la vida humana, el punto de vista espiritual. De eso se trata este movimiento para la conciencia de Krishna. Así pues, les pedimos a ustedes que traten de entender esta filosofía. Srila Prabhupada aquí, Chan.